¿Qué pasaría si un hombre común pudiera ver el fin del mundo antes de que sucediera? La Escritura nos dice en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La mayoría de las personas asume que Enoc fue simplemente un hombre bueno que tuvo un final especial, pero la historia real va mucho más profundo. En este relato descubriremos 3 verdades que cambiarán tu perspectiva. Primero, veremos quién fue realmente Enoc y por qué Dios lo eligió. Segundo, exploraremos las visiones apocalípticas que recibió sobre ángeles caídos y gigantes. Tercero, entenderemos qué significa caminar con Dios en un mundo corrupto. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Enoc vivía en una época oscura. La maldad cubría la tierra como una sombra espesa. Los descendientes de Caín construían ciudades llenas de violencia. La humanidad se multiplicaba, pero también su corrupción. En medio de este caos nació un hombre diferente. Su nombre significa dedicado o instruido. Desde joven, Enoc sintió algo extraño en su corazón, una inquietud que no lo dejaba vivir como los demás. Mientras otros buscaban riquezas y placeres, él buscaba respuestas. Un día todo cambió para Enoc. Caminaba por las colinas cuando sintió una presencia abrumadora. El aire se volvió denso. Una luz cegadora lo envolvió. Cayó de rodillas sin poder respirar. Entonces, escuchó una voz que atravesó su alma. No eran palabras comunes, sino verdades que penetraban hasta lo más profundo. La voz le dijo que había sido elegido, que debía prepararse para ver cosas que ningún mortal había visto, que su vida ya no le pertenecía. Enoc regresó a casa transformado. Su familia notó el cambio inmediatamente. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Hablaba de cosas que nadie entendía. Pasaba horas en silencio mirando el cielo. Sus vecinos comenzaron a murmurar. Algunos decían que estaba loco, otros que había sido tocado por algo sobrenatural. Pero Enoc no les prestaba atención. Sabía que algo más grande estaba por venir. Las visiones comenzaron poco después. Primero eran fragmentos confusos, imágenes de seres gigantescos y luces celestiales. Enoc no sabía qué hacer con ellas, pero con el tiempo las visiones se volvieron más claras, más intensas, más aterradoras. Veía ángeles descendiendo del cielo. Veía uniones prohibidas entre lo divino y lo humano. Veía el resultado monstruoso de esas uniones. Y veía el juicio que vendría sobre toda la tierra. Dios le ordenó a Enoc que escribiera todo lo que veía, que no ocultara nada, que las generaciones futuras necesitarían saber la verdad. Enoc obedeció, aunque no entendía completamente el propósito. Comenzó a llevar un registro detallado. Cada visión, cada revelación, cada advertencia. Escribía con manos temblorosas porque lo que veía era demasiado grande para su mente humana. Pero Enoc no solo recibió visiones aterradoras, también vio la gloria de Dios. Vio el trono rodeado de luz inaccesible. Vio ángeles adorando sin cesar. Vio el plan divino para la redención de la humanidad. Estas visiones le daban esperanza en medio del terror. Le recordaban que aunque el juicio era real, también lo era la misericordia. La vida de Enoc se convirtió en un puente entre 2 mundos. El mundo visible de los hombres y el mundo invisible de los espíritus. Caminaba entre ambos con creciente autoridad. Los demonios temblaban cuando pasaba. Los ángeles lo reconocían como enviado de Dios. La gente común no sabía qué pensar de él, pero los que tenían oídos para oír escuchaban sus advertencias. Enoc tuvo un hijo al que llamó Matusalén. El nombre significa, cuando él muera, vendrá. Era una profecía. Cuando Matusalén muriera, vendría el diluvio.
Enoc sabía esto por revelación divina. Cada día que su hijo vivía era un día más de misericordia para la humanidad. Un día más para arrepentirse. Un día más antes del juicio inevitable. Los años pasaron, pero Enoc no envejecía como otros hombres. Su comunión con Dios lo transformaba físicamente. Su cuerpo se volvía menos denso, más luminoso, como si la eternidad estuviera filtrándose en su carne mortal. La gente lo miraba con asombro y temor. Algunos lo veneraban, otros lo evitaban, pero nadie podía negar que era diferente. Enoc predicaba sin cesar, advertía sobre los vigilantes y sus hijos, los Nefilim, hablaba del juicio venidero, llamaba al arrepentimiento, pero pocos escuchaban. La mayoría prefería seguir en su maldad. Algunos incluso se burlaban. Decían que Enoc estaba obsesionado con fantasías, que los dioses antiguos eran generosos no vengadores, que la vida era para disfrutarla, no para temerla. Pero Enoc conocía la verdad. Había visto con sus propios ojos lo que vendría. Había escuchado los lamentos de los ángeles caídos. Había sentido el peso de la ira divina. No predicaba por fanatismo, sino por compasión. Quería salvar a tantos como fuera posible. Quería que entendieran antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. El día en que Enoc dejaría de caminar sobre la tierra. Pero esa partida no sería como ninguna otra en la historia humana. No habría tumba ni luto, solo un misterio que generaciones posteriores intentarían comprender. ¿Qué le sucedió realmente a Enoc? La respuesta está en entender qué significa verdaderamente caminar con Dios. Capítulo 2. Los vigilantes, ángeles caídos y su terrible pacto. Génesis 6:2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí las que quisieron. La mayoría interpreta esto como un simple matrimonio entre linajes, pero textos antiguos revelan una historia mucho más oscura. En este capítulo descubriremos quiénes eran realmente estos hijos de Dios. Veremos el pacto que hicieron en el monte Hermón y entenderemos por qué su rebelión cambió el mundo para siempre. Porque lo que estos ángeles hicieron no tiene retorno. Enoc vio en sus visiones el principio de la caída. 200 ángeles asignados para vigilar la tierra. Su trabajo era observar sin interferir, guiar sin manipular. Pero algo cambió en sus corazones. La belleza de las mujeres humanas despertó en ellos un deseo prohibido, un deseo que los consumió hasta hacerlos olvidar su propósito. El líder se llamaba Semiasa. Era poderoso entre los vigilantes. Él propuso el plan, pero temía actuar solo. Sabía que lo que contemplaban era traición directa contra el Altísimo. Podía significar castigo eterno. Entonces, convocó a una reunión secreta en el monte Hermón. Allí, bajo las estrellas, los 200 ángeles hicieron un pacto terrible. Juraron atarse mutuamente con maldiciones. Nadie podría retractarse. Si uno caía, todos caerían. Si uno era castigado, todos serían castigados. Este pacto sellado con juramentos prohibidos los unió en rebelión. Se convirtieron en hermanos de transgresión, unidos no por amor, sino por culpa compartida. Descendieron a la tierra con apariencia de hombres gloriosos. Las mujeres humanas nunca habían visto tales seres. Eran hermosos más allá de toda descripción. Su voz era como música. Su presencia irradiaba poder. Las mujeres cayeron bajo su hechizo fácilmente. No entendían con quién se estaban uniendo realmente. Pero estos ángeles no solo buscaban placer, tenían otro plan más siniestro. Comenzaron a enseñar conocimientos prohibidos a la humanidad. Azazel enseñó la fabricación de armas y armaduras.
A Masarac enseñó hechicerías y encantamientos. Barakel enseñó astrología. Cocabel enseñó los signos de las estrellas. Cada ángel compartió secretos que no debían revelarse. Estos conocimientos corrompieron a la humanidad rápidamente. Los hombres aprendieron a hacer guerra más eficiente. Las mujeres aprendieron a usar cosméticos y adornos para la seducción. La vanidad y la violencia se multiplicaron. La magia negra se expandió. Las personas comenzaron a adorar a estos ángeles como dioses. Les ofrecían sacrificios. Les construían templos. La tierra se llenó de idolatría. Las uniones entre ángeles y humanas produjeron descendencia. Pero estos hijos no eran normales. Nacían con tamaño y fuerza descomunales. Eran los Nefilim, gigantes que crecían hasta alturas aterradoras. Su apetito era insaciable. Consumían más de lo que 100 hombres podían producir. Cuando se acababa la comida, comenzaban a devorar a los humanos. Los vigilantes observaban con horror lo que habían creado. Los Nefilim eran incontrolables, violentos, destructivos. Corrompían todo lo que tocaban. La tierra gemía bajo su peso. Los animales huían. Los humanos vivían aterrorizados. Pero ya era demasiado tarde para detener lo que habían puesto en marcha. El cielo observaba todo esto con tristeza e ira. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel llevaron el reporte ante Dios. Describieron la rebelión de los vigilantes, la corrupción de la humanidad, la violencia de los Nefilim, el clamor de la tierra que pedía justicia, y Dios escuchó. Entonces vino la sentencia. Los vigilantes serían encadenados en lugares de oscuridad hasta el día del juicio final. Sus hijos, los Nefilim, serían destruidos. La tierra sería purificada con agua. Solo unos pocos justos sobrevivirían. La decisión estaba tomada. El diluvio vendría. Pero antes del diluvio, los vigilantes tenían que recibir el mensaje de su condena. ¿Quién se atrevería a llevarles tal noticia? ¿Qué humano podría enfrentar a ángeles caídos con ese mensaje? La respuesta era Enoc. Él fue elegido para ser el mensajero entre cielo y tierra, entre Dios y los rebeldes. Enoc fue llevado en espíritu ante los vigilantes. Ellos lo reconocieron inmediatamente. Sabían que venía con autoridad divina. Le suplicaron que intercediera por ellos, que pidiera misericordia ante el trono, que buscara alguna forma de perdón. Sus voces, antes tan orgullosas, ahora temblaban de miedo. Enoc ascendió al cielo con la petición, pero la respuesta fue clara y final. No habría perdón para los vigilantes. Su rebelión fue consciente y premeditada. Conocían las consecuencias y aún así eligieron rebelarse. El castigo era justo e inapelable. Enoc descendió con el corazón pesado. Debía entregar la sentencia. Cuando los vigilantes escucharon la respuesta, lloraron amargamente. Rogaron y suplicaron, pero no había esperanza. Uno por uno, fueron siendo capturados por los ángeles guerreros, encadenados con cadenas que no podían romper, arrojados a pozos de oscuridad profunda. Allí esperarían 70 generaciones hasta el juicio final, pero su legado de destrucción continuaría. Los Nefilim aún caminaban sobre la tierra. Su violencia aún aterrorizaba a los humanos. Los conocimientos prohibidos aún corrompían los corazones. La rebelión de los vigilantes había plantado semillas de maldad que crecerían por generaciones. ¿Cómo podría la tierra recuperarse de tal corrupción? Solo un juicio completo podría limpiarla. Capítulo 3. Los Nefilim, gigantes, que destruyeron el mundo. Números 13:33 menciona que los israelitas vieron gigantes en la tierra de Canaán, pero esos gigantes eran apenas un remanente.
La mayoría de la gente piensa que los Nefilim son solo leyendas exageradas, pero evidencias arqueológicas y textos antiguos cuentan otra historia. En este capítulo exploraremos quiénes fueron los Nefilim originales. Descubriremos cómo destruyeron el mundo antiguo y veremos por qué Dios tuvo que intervenir con el diluvio. Porque estos seres representaban una amenaza existencial para la humanidad misma. Los primeros Nefilim nacieron de las uniones prohibidas. Sus madres humanas sufrían embarazos terribles. Los bebés crecían anormalmente rápido en el vientre. Muchas mujeres morían en el parto. Los que nacían eran enormes incluso de recién nacidos, con apetitos que agotaban a sus madres inmediatamente. Estos niños gigantes crecían a velocidades sorprendentes. En pocos años alcanzaban el tamaño de adultos normales. En pocos más superaban cualquier altura humana conocida. Algunos alcanzaban 3 metros, otros 4. Los más grandes llegaban a alturas casi increíbles. Su fuerza era proporcional a su tamaño. Los Nefilim no eran simplemente grandes, eran violentos por naturaleza. Algo en su sangre mezclada los volvía crueles. Disfrutaban causando dolor, se deleitaban en la destrucción. No tenían empatía ni compasión. Eran depredadores puros en forma humanoide. Al principio, los humanos los temían y obedecían. Los Nefilim se convirtieron en reyes y guerreros. Establecieron dinastías basadas en el terror. Exigían tributos imposibles. Tomaban lo que querían sin consecuencia. Los humanos vivían como esclavos en su propia tierra, pero su apetito por comida era insaciable. Consumían cosechas enteras en días. Mataban rebaños completos para una sola comida. Los granjeros no podían producir suficiente. El hambre se extendió entre los humanos. Entonces los Nefilim comenzaron a comer carne humana. El canibalismo se volvió común. Los Nefilim cazaban humanos como animales. Atacaban aldeas enteras. Devoraban familias completas. El terror era total. No había lugar seguro. Los humanos se escondían en cuevas y montañas, pero los gigantes siempre los encontraban. Los Nefilim también se peleaban entre sí. Su naturaleza violenta no discriminaba. Luchaban por territorio, por poder, por honor. Sus batallas destruían paisajes enteros. Cuando dos gigantes combatían, el suelo temblaba. Árboles caían. Ríos cambiaban de curso. La tierra sufría bajo su peso. Algunos Nefilim desarrollaron habilidades especiales heredadas de sus padres angelicales. Podían manipular elementos naturales, crear tormentas, causar terremotos, invocar fuego. Estos poderes los hacían aún más peligrosos. Se consideraban dioses en derecho propio. Establecieron cultos donde los humanos debían adorarlos. Exigían sacrificios sangrientos. Violaban mujeres a voluntad. Esclavizaban hombres para construir monumentos en su honor. La dignidad humana dejó de existir. Solo había opresores gigantes y víctimas humanas. La genética humana estaba siendo corrompida. La mezcla de sangre angelical con humana era una abominación. Amenazaba el plan de Dios para la redención. Si toda la humanidad se corrompía genéticamente, ¿cómo podría venir el Mesías? La línea mesiánica debía permanecer pura. Enoc vio todo esto en sus visiones. Vio cómo los Nefilim destruían la tierra. Vio cómo corrompían a la humanidad. Vio el sufrimiento de los inocentes. Su corazón se llenó de dolor, pero también vio la solución que Dios prepararía. Los espíritus de los Nefilim presentaban otro problema. Cuando morían, sus cuerpos gigantes se descomponían, pero sus espíritus no encontraban descanso. Eran híbridos que no pertenecían ni al cielo ni al infierno. Se convertían en demonios que vagaban por la tierra.
Estos espíritus malignos buscaban poseer cuerpos humanos, atormentaban a las personas, causaban enfermedades, promovían violencia y locura. Eran responsables de gran parte de la opresión espiritual que experimentaban los humanos. Y continúan activos hasta el día de hoy. Dios vio que la maldad humana era grande en la tierra. Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Los Nefilim habían corrompido todo. No quedaba esperanza de redención para esa generación. Entonces Dios decidió el diluvio. Borraría a los Nefilim de la faz de la tierra, limpiaría la corrupción genética, daría a la humanidad un nuevo comienzo. Solo preservaría a Noé y su familia porque eran genéticamente puros. La Escritura dice que Noé era perfecto en sus generaciones. El juicio se acercaba. Los días de los Nefilim estaban contados, pero su legado de violencia y corrupción marcaría a la humanidad para siempre. Después del diluvio aparecerían más gigantes, más pequeños que los originales, pero igual de malvados. La batalla entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente continuaría. ¿Por qué permitió Dios que algunos gigantes sobrevivieran después del diluvio? Esa pregunta nos llevará más profundo en el misterio. Capítulo 4. El primer cielo, donde comienza el misterio. Segunda de Corintios 12. 2 menciona que Pablo conoció a un hombre arrebatado al tercer cielo. Esto implica que hay múltiples cielos. La mayoría de cristianos nunca piensa en esta estructura celestial, pero Enoc la exploró completamente. En este capítulo comenzaremos el viaje a través de los 7 cielos. Descubriremos qué hay en el primer nivel y entenderemos por qué este conocimiento importa para nuestra fe. Porque el mundo espiritual tiene orden y jerarquía que afectan nuestras vidas diarias. Enoc fue arrebatado en espíritu más allá de las nubes. Su cuerpo quedó atrás. Su conciencia ascendió a velocidades imposibles. Atravesó la atmósfera terrestre, dejó atrás el aire respirable, entró en el vacío donde las estrellas brillan sin parpadear, y entonces llegó al primer cielo. El primer cielo es el reino del clima y los fenómenos atmosféricos. Enoc vio los tesoros de la nieve almacenados en vastas cámaras, vio los depósitos del granizo organizados por tamaño y propósito, algunos para bendición, otros para juicio. Job 38:22 confirma que Dios guarda estos elementos para el día de la batalla. Allí vio ángeles que controlan los vientos. Cada dirección tenía guardianes específicos. El viento del norte fuerte y frío, el del sur cálido y seco, el del este traía lluvia, el del oeste traía tormentas. Estos ángeles obedecían órdenes precisas sobre cuándo y dónde soplar. Enoc presenció cómo se forman las nubes. No es un proceso meramente natural. Hay diseño e intención detrás. Las nubes son dirigidas por seres angelicales. Llevan agua de un lugar a otro según el plan divino. Algunas tierras reciben abundancia, otras experimentan sequía. Todo tiene propósito. Vio también los rayos almacenados. Cada relámpago es un ser viviente con conciencia básica. Esperan ser liberados para cumplir su función. Algunos iluminan, otros destruyen. El Salmo 104:4 dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. El primer cielo también contiene los caminos de las aves. Enoc observó rutas invisibles en el aire, senderos que las aves migratorias siguen instintivamente. Estas rutas están marcadas por fuerzas que los humanos no pueden detectar, pero las aves las sienten claramente. Son autopistas en el cielo.
Enoc vio espíritus malignos vagando en este nivel. Los demonios que fueron expulsados del cielo, pero no encadenados, habitan aquí. Efesios 6:12. Los llama principados y potestades en los lugares celestiales. Constantemente intentan influenciar eventos terrestres desde este reino. Estos seres malignos crean obstáculos para las oraciones. Daniel 10 relata cómo un ángel fue retrasado 21 días por el príncipe de Persia. Esta batalla ocurre en el primer cielo. Las oraciones deben atravesar esta zona de guerra espiritual para llegar al trono de Dios. Enoc aprendió sobre la guerra invisible. Mientras los humanos viven ignorantes en la tierra, batallas épicas se libran sobre sus cabezas. Ángeles de luz pelean contra ángeles caídos. El resultado de estas batallas afecta directamente eventos terrestres. Gobiernos caen o se levantan, naciones prosperan o sufren. Vio que algunas regiones tienen mayor actividad demoníaca que otras. Lugares donde se han cometido atrocidades atraen más espíritus malignos. Donde hay idolatría, hay puertas abiertas. Donde hay derramamiento de sangre inocente, hay campamentos demoníacos. El primer cielo refleja la condición espiritual de la tierra debajo. Enoc también presenció ángeles guardianes cumpliendo sus asignaciones. Cada creyente tiene al menos un ángel protector. Mateo 18:10 confirma que los ángeles de los pequeños contemplan siempre el rostro del Padre. Estos ángeles interceptan ataques demoníacos, desvían peligros, susurran advertencias. Los ángeles guardianes están limitados por el libre albedrío humano. No pueden forzar decisiones. Solo pueden guiar y proteger dentro de ciertos parámetros. Cuando una persona persistentemente rechaza la guía divina, el ángel debe retirarse. Dios respeta la elección humana incluso cuando conduce a la destrucción. Enoc vio memoriales de oraciones respondidas. Cada petición sincera deja una marca en este reino. Los ángeles las catalogan y organizan. Apocalipsis 5:8 menciona copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Ninguna oración se pierde. Todas son registradas. También vio oraciones sin responder, flotando en este nivel. No porque Dios las ignore, sino porque quienes oraron abandonaron la fe antes de ver el resultado. La paciencia es crucial. Algunas respuestas tardan años o incluso generaciones, pero todas llegan en el tiempo perfecto. El primer cielo enseñó a Enoc sobre la interconexión entre lo natural y lo sobrenatural. No son reinos separados, sino entrelazados. Cada fenómeno natural tiene un componente espiritual. Cada evento espiritual tiene consecuencias naturales. Vivimos en un universo unificado bajo un solo creador. Enoc entendió que los humanos son más poderosos de lo que creen. Sus oraciones mueven ejércitos angelicales. Su fe abre o cierra puertas espirituales. Su obediencia o rebelión afecta el equilibrio entre luz y oscuridad. Somos jugadores cruciales en un juego cósmico. Pero antes de seguir ascendiendo, Enoc debía ver algo que lo haría temblar. Capítulo 5. El segundo cielo. La prisión de los caídos. Judas 1:6 habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. La mayoría no entiende dónde están esos ángeles ahora. Pero Enoc visitó ese lugar terrible. En este capítulo descenderemos a la prisión de los vigilantes caídos. Escucharemos sus lamentos y comprenderemos por qué su castigo es tan severo. Porque sus crímenes no fueron simples pecados, sino rebelión cósmica. Enoc ascendió más allá del primer cielo. El ambiente cambió drásticamente. La luz disminuyó. El aire se volvió denso y opresivo.
Sintió peso espiritual aplastante. Su guía angelical le advirtió que se preparara para lo que vería. Ningún mortal debía testificar esto y sobrevivir. Pero Enoc tenía protección divina. Llegaron a una región de oscuridad profunda. No era simplemente ausencia de luz, era oscuridad sustancial, como si la negrura tuviera peso y textura. Enoc sintió que lo tragaba. Su espíritu luchaba por mantener compostura. El ángel lo sostuvo firmemente. Entonces escuchó los gritos, lamentos que helaban el alma, cientos de voces gritando en agonía. No era dolor físico lo que los atormentaba, era remordimiento eterno, el conocimiento de que habían perdido todo para siempre. Gloria, propósito, hogar, Dios mismo. Los vigilantes caídos estaban encadenados en pozos de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Enoc vio esas prisiones con sus propios ojos espirituales. Las cadenas no eran de metal físico, eran ataduras espirituales más fuertes que cualquier material terrenal, imposibles de romper. Los ángeles que una vez volaban libremente por los cielos, ahora estaban completamente inmovilizados, su poder reducido a nada, su gloria convertida en vergüenza. Enoc se acercó a uno de los pozos. Un vigilante lo reconoció. Su voz era áspera por siglos de gritos. Suplicó a Enoc que intercediera nuevamente, que pidiera misericordia, que buscara alguna esperanza de perdón. Sus ojos, una vez gloriosos, ahora mostraban solo desesperación. Enoc preguntó por qué estaban allí. El vigilante contó su historia entre sollozos. Habló del día en que vieron a las hijas de los hombres, de cómo la lujuria creció en sus corazones, de cómo Semiasa los convenció de actuar juntos, del pacto en el monte Hermón, de cómo descendieron abandonando su posición celestial. Describió el placer inicial, la emoción de la carne humana, el poder que sintieron al enseñar conocimientos prohibidos, cómo los humanos los adoraban como dioses, cómo sus egos crecieron. Pensaban que habían tomado la decisión correcta, que estaban mejorando la humanidad con su sabiduría. Pero luego llegó la realización. Sus hijos los Nefilim eran monstruos incontrolables. La humanidad se corrompió rápidamente. La tierra se llenó de violencia. Ellos habían causado todo ese sufrimiento. Su rebelión no trajo mejora, sino destrucción. Y ahora estaban pagando el precio eterno. El vigilante explicó la naturaleza de su castigo. No solo estaban encadenados en oscuridad, eran atormentados por recuerdos constantes de su gloria pasada. Veían en bucle infinito lo que habían perdido: el gozo de estar en la presencia de Dios, la alegría de adorar junto al trono, la comunión con los arcángeles. Todo eso desapareció para siempre. También veían constantemente las consecuencias de sus acciones. Cada humano devorado por los Nefilim. Cada vida destruida por la violencia que enseñaron. Cada alma perdida por la idolatría que introdujeron. Eran forzados a presenciar el dolor que causaron, sin poder hacer nada para repararlo. Otro vigilante llamó a Enoc desde un pozo cercano. Este era Azazel, el que enseñó fabricación de armas. Su voz destilaba amargura. Maldecía el día en que miró a las mujeres humanas. Maldecía su propia ambición. Maldecía a Semiasa por proponerles el pacto. Pero sobre todo, se maldecía a sí mismo. Azazel reveló algo terrible. Los vigilantes podían sentir a sus descendientes espirituales, los demonios. Aunque los cuerpos de los Nefilim murieron en el diluvio, sus espíritus continuaron. Y los vigilantes sentían cada acción de esos demonios, cada posesión, cada tormento, cada maldad. Era como si ellos mismos la cometieran. Dolor multiplicado eternamente.
Enoc preguntó si había esperanza para ellos. La respuesta fue un silencio pesado. Luego el vigilante habló. Dijo que habían cruzado una línea que no podía recruzarse. Los humanos pueden pecar y arrepentirse porque son débiles e ignorantes, pero ellos eran ángeles, vivían en la presencia de Dios, conocían perfectamente la ley divina. Su rebelión fue con pleno conocimiento y voluntad. Por eso no hay sacrificio que pueda limpiarlos. El lugar entero pulsaba con desesperación. Enoc sintió que no podía soportarlo más. El peso espiritual lo aplastaba. Su guía angelical lo sacó rápidamente de allí. Mientras ascendían, Enoc escuchó los gritos desvaneciéndose, pero esas voces permanecerían grabadas en su memoria para siempre. Esta experiencia transformó la perspectiva de Enoc sobre el pecado. Entendió que la rebelión contra Dios tiene consecuencias eternas y que algunas decisiones no pueden deshacerse, que el tiempo de misericordia no dura para siempre y que aquellos que rechazan a Dios conscientemente enfrentan un destino terrible. Pero el viaje apenas comenzaba. El tercer cielo le mostraría algo completamente opuesto. Capítulo 6. El tercer cielo. El jardín prohibido. Pablo escribió en 2 de Corintios 12:4 que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muchos creen que el paraíso es solo para después de la muerte, pero existe ahora mismo en el tercer cielo. Enoc caminó por ese jardín glorioso. En este capítulo exploraremos ese lugar de belleza indescriptible. Veremos el árbol de la vida y entenderemos qué espera a los justos, porque el paraíso no es solo recompensa futura, sino realidad presente. Enoc fue transportado más allá del segundo cielo. Instantáneamente, el ambiente cambió de oscuridad a luz gloriosa. Sintió paz inundando su espíritu. El peso anterior desapareció completamente. Su guía angelical sonrió. Habían llegado al jardín. Lo primero que vio fue color, pero no colores normales. Eran tonos que no existen en la tierra. Más vibrantes, más puros, más vivos. Cada flor brillaba con luz interna. Cada hoja pulsaba con vida. Todo el jardín respiraba adoración silenciosa al Creador. Los árboles eran gigantescos y perfectos, sin ramas muertas ni hojas caídas. Algunos tenían frutas que brillaban como gemas. Otros tenían flores que cantaban suavemente. El viento entre las ramas creaba melodías armoniosas. Era como si toda la creación funcionara como una orquesta perfecta. En el centro del jardín estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22. 2 lo describe con 12 tipos de frutos diferentes, uno para cada mes. Enoc lo vio con sus propios ojos. Era masivo, más alto que cualquier estructura humana. Su tronco brillaba dorado. Sus ramas se extendían como brazos acogedores. Sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Un río fluía desde debajo del árbol, agua cristalina que brillaba con luz propia. Enoc se acercó y bebió. El sabor era indescriptible. Dulce, pero no empalagoso. Fresco, pero no frío. Cada sorbo traía renovación completa. Sintió energía fluyendo por todo su ser espiritual. Apocalipsis 22. 1 menciona este río de agua de vida. Las aves del paraíso volaban entre los árboles, pero no eran aves comunes. Cada una tenía inteligencia. Cantaban alabanzas en idiomas que Enoc entendía espiritualmente. Sus melodías contaban historias de la creación, de la fidelidad de Dios, de redención futura. Era adoración en forma de canto. Enoc vio seres que cuidaban el jardín. No eran ángeles comunes, sino querubines especiales. Génesis 3:24 dice que Dios puso querubines al oriente del Edén para guardar el camino del árbol de la vida. Estos guardianes reconocieron a Enoc como visitante autorizado.
lo saludaron respetuosamente. Los querubines le explicaron que el jardín existe en estado de perfección eterna. Nada envejece aquí, nada muere, nada se corrompe. Es como era el Edén original antes de la caída, mantenido así para los redimidos que un día lo habitarán nuevamente. Enoc caminó por senderos de oro translúcido. Cada paso producía notas musicales suaves. El suelo respondía a la presencia de los santos. Vio estructuras hermosas entre los árboles, pabellones donde los justos que habían muerto descansaban. Abraham, Isaac, Jacob, Abel y otros patriarcas. Uno de ellos se acercó a Enoc. Era Abel el primer mártir. Su rostro brillaba con alegría. Abrazó a Enoc como hermano. Le mostró el jardín con entusiasmo. Explicó que los justos del Antiguo Testamento esperaban aquí. Esperaban al Mesías que vendría a redimir completamente. Abel habló sobre el paraíso como lugar de comunión perfecta. No hay dolor ni llanto aquí. No hay memoria de sufrimiento pasado. Solo paz, gozo y anticipación. Todos conocen su destino final. Saben que la redención viene y esperan con paciencia perfecta. Enoc preguntó sobre el tiempo en el paraíso. Abel sonrió y explicó que el tiempo aquí es diferente. No opresivo como en la tierra, no lineal. Es más bien una dimensión de reposo. Podrían estar aquí 1000 años, pero parecerían un día. O un día que parecería 1000 años. La eternidad tiene sus propias reglas. Vio también ángeles adorando. Miles de ellos en formaciones perfectas. Cantaban sin cesar. Sus voces creaban armonías imposibles. Cada ángel tenía un papel específico en la sinfonía celestial. Juntos producían música que hacía vibrar toda la realidad. Enoc se unió al canto sintiendo gozo indescriptible. En un momento tuvo visión del futuro. Vio a millones de redimidos entrando al jardín, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9 describe esta multitud innumerable. Enoc vio que el jardín se expandiría para acomodarlos a todos. El paraíso crece con cada alma salvada. Vio también la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, la ciudad santa preparada como esposa para su esposo. El jardín y la ciudad se fusionarían, lo urbano y lo natural en perfecta armonía. Dios habitará con su pueblo, enjugará toda lágrima, no habrá más muerte ni llanto. Apocalipsis 21 describe esta realidad futura. Enoc no quería irse. El jardín era tan hermoso, tan pacífico, pero su guía le recordó que tenía una misión. Debía regresar y contar a la humanidad sobre este lugar, dar esperanza a los que sufren, recordarles que este mundo corrupto no es el final. Hay algo mejor esperando. Antes de partir, Enoc tomó fruto del árbol de la vida. Lo comió y sintió inmortalidad fluyendo en su ser. Esto lo prepararía para su destino único, porque Enoc no probaría la muerte. Sería trasladado directamente sin pasar por la tumba. El paraíso era solo una estación en su viaje extraordinario, pero ahora debía ascender aún más alto. Capítulo 7. Las parábolas del Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Profetiza sobre uno como hijo de hombre, que viene con las nubes del cielo. Tradicionalmente se interpreta como el Mesías, pero Enoc recibió revelaciones más profundas sobre esta figura. En este capítulo exploraremos las parábolas que Enoc escribió sobre el Hijo del Hombre. Descubriremos su papel en el juicio y entenderemos cómo cambiará todo cuando regrese, porque este personaje es central para entender el plan completo de redención. Enoc fue llevado ante el trono del Anciano de Días. Daniel 7:9 describe este trono con ruedas de fuego ardiente. Enoc vio exactamente eso, un trono tan glorioso que dolía mirarlo, rodeado de millones de ángeles adorando.
el anciano de días, sentado en majestad absoluta, su cabello blanco como lana, sus vestiduras blancas como nieve, fuego saliendo de su presencia. Mientras Enoc observaba asombrado, algo extraordinario sucedió. Las nubes del cielo se abrieron. Una figura se acercaba. Caminaba sobre las nubes como si fueran suelo sólido. Su apariencia era humana, pero su gloria era divina. Los ángeles se inclinaron a su paso. Este era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se presentó ante el anciano de días. Le fue dado dominio, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio sería eterno, nunca pasaría. Su reino jamás sería destruido. Daniel 7:14 registra esta misma visión. Enoc la presenció directamente. Un ángel explicó a Enoc la identidad de esta figura. Era el elegido, el ungido, el Mesías prometido. Nacería como humano, pero sería más que humano. Llevaría los pecados del mundo. Moriría como sacrificio perfecto. Resucitaría venciendo la muerte. Y regresaría en gloria para juzgar y reinar. Enoc vio al Hijo del Hombre sentado en el trono de juicio. Ante él desfilaban todas las naciones. Los reyes y poderosos de la tierra temblaban. Los ricos y famosos suplicaban misericordia. Pero el juicio era según obras y según fe. Los que oprimieron a los justos enfrentaban castigo. Los que persiguieron a los santos encontraban venganza divina. Vio como el Hijo del Hombre separaba las ovejas de los cabritos. Mateo 25 describe esta escena. Enoc la vio siglos antes. Los justos a la derecha, los malvados a la izquierda. Los justos heredarían el reino preparado desde la fundación del mundo. Los malvados irían al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El ángel mostró a Enoc parábolas sobre el Hijo del Hombre. Primera parábola hablaba de su preexistencia. Antes de que se crearan el sol y las estrellas, ya existía. Estaba con el anciano de días desde el principio. Juan 1:1 confirma esto. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Segunda parábola revelaba su naturaleza dual, completamente humano, completamente divino. Nacería de virgen por obra del Espíritu Santo. Crecería como niño normal. Experimentaría tentación, hambre, dolor, pero también realizaría milagros. Caminaría sobre agua, calmaría tormentas, resucitaría muertos. Era el puente perfecto entre Dios y humanidad. Tercera parábola describía su misión redentora. Vendría primero como siervo sufriente. Isaías 53 lo describe. Sin parecer ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres. Llevaría nuestros dolores, por sus llagas seríamos curados. Enoc vio la crucifixión, los clavos atravesando manos y pies, la corona de espinas, la lanza en el costado, el cielo oscureciéndose, la tierra temblando, pero la muerte no podría retenerlo, la tumba no podría contenerlo. Al tercer día resucitaría, aparecería a sus discípulos, les daría la gran comisión y ascendería al cielo. Hechos 1:9 dice que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Ese fue su regreso temporal al trono. Cuarta parábola hablaba de su segunda venida, esta vez no como cordero, sino como león, no como siervo, sino como rey. Apocalipsis 19 lo describe viniendo en caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada aguda, vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Enoc vio al Hijo del Hombre destruyendo a los enemigos de Dios, los ejércitos de la bestia y el falso profeta, los reyes de la tierra reunidos en Armagedón. Todos caerían ante su palabra. Apocalipsis 19:21 dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo.
Quinta parábola revelaba su reino eterno. Después del juicio establecería un nuevo orden, cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65:17 lo profetiza. La nueva Jerusalén descendería. Dios habitaría con los hombres. No habría más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas habrían pasado. El ángel le dijo a Enoc que estas parábolas debían preservarse. Generaciones futuras necesitarían esperanza. Cuando el Hijo del Hombre caminara en la tierra, sería rechazado. Sus propios lo desecharían, pero estas profecías confirmarían su identidad. Y cuando regresara en gloria, todos recordarían que fue anunciado desde el principio. Enoc preguntó cuándo sucedería todo esto. El ángel respondió que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, solo el Padre. Marcos 13:32 registra estas palabras del mismo Jesús. El tiempo está sellado hasta que se cumpla, pero las señales serían claras: guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, hambrunas y pestilencias, el Evangelio predicado en todo el mundo, Israel restaurado como nación, Jerusalén bajo control judío. Entonces el fin vendría. Lucas 21 enumera estas señales. Enoc salió de esta visión transformado. Había visto el centro del plan de Dios. Todo giraba alrededor del Hijo del Hombre. Su primera venida para redimir, su segunda venida para juzgar y reinar. Toda la historia humana era solo preparación para estos dos eventos, y todo creyente debía vivir con esta esperanza ardiendo en su corazón. Pero aún quedaba más por aprender sobre el orden cósmico. Capítulo 8. El libro de las luminarias. El orden celestial. Génesis 1:14 dice que Dios hizo las lumbreras para señales para estaciones, para días y años. La mayoría ve el sol y la luna como objetos naturales simples, pero Enoc descubrió que tienen propósito espiritual profundo. En este capítulo exploraremos el libro de las luminarias. Aprenderemos sobre el orden celestial y entenderemos cómo el cosmos refleja la naturaleza de Dios. Porque nada en la creación es accidental, todo tiene significado. Enoc fue llevado a un observatorio celestial. Desde allí podía ver toda la creación: el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Pero no los veía como objetos inertes. Veía seres angelicales guiándolos. Cada cuerpo celestial tenía un ángel asignado. Obedecían órdenes precisas sobre sus movimientos. El ángel Uriel se presentó como guía. Su nombre significa Dios es mi luz. Era el ángel encargado de las luminarias celestiales. Le mostró a Enoc los secretos del sol. El sol no es simplemente una estrella, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Sale cada mañana sin fallar. Salmo 19. Uno dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El sol tiene 12 portales en el cielo. Entra por uno, sale por otro. Su recorrido cambia según la estación. En verano, atraviesa los portales del norte. En invierno, los del sur. Este movimiento crea las estaciones. Todo perfectamente calculado. Todo perfectamente ejecutado. Uriel explicó que el sol obedece al Creador con alegría. Cumple su función sin quejarse. Es símbolo de obediencia perfecta. Los humanos deberían imitar esta fidelidad. Levantarse cada día para cumplir su propósito, sin importar las circunstancias, sin importar cómo se sienten. La luna tiene un ciclo diferente. Crece y mengua cada mes. Enoc aprendió que esto representa renovación constante. La luna no brilla con luz propia, refleja la luz del sol. Así los creyentes no tienen luz propia, reflejan la luz de Cristo. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo. La luna marca los tiempos de Dios. Las fiestas judías siguen el calendario lunar. Pascua, Pentecostés, tabernáculos.
todo basado en los ciclos de la luna. Colosenses 2:16 menciona que estas fiestas son sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Cada fiesta profetiza aspectos de la redención. Las estrellas también tienen orden específico. Job 38:31 pregunta si puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Cada constelación tiene nombre y propósito. No son formaciones aleatorias. Son señales colocadas por Dios para comunicar verdades eternas. Enoc vio los 12 signos del zodíaco. Originalmente no eran astrología pagana. Eran el Evangelio escrito en las estrellas. Salmo 19. Uno dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada constelación profetizaba sobre el Mesías. Virgo, la Virgen con una espiga de trigo, profetizaba el nacimiento virginal de Cristo. Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá. La espiga representa a Belén, casa del pan, donde nació el pan de vida. Leo, el león, representa a Cristo como león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 usa este título. El Mesías vendría de la línea real de Judá. Reinaría como rey sobre toda la tierra. Libra la balanza. Simboliza juicio y justicia. El Mesías será juez justo. Pesará las acciones en balanza perfecta. Nadie escapará. Todo será revelado. Cada constelación cuenta parte de la historia. Juntas forman narrativa completa. Desde la promesa de redención hasta el reino eterno. Los antiguos patriarcas enseñaban esta historia mirando las estrellas. Antes de que existiera la escritura escrita, el Evangelio estaba en el cielo. Pero Satanás corrompió este conocimiento. Transformó la adoración al Creador en adoración a la creación. Convirtió las señales en superstición. La astrología moderna es perversión del diseño original. Deuteronomio 4:19 advierte contra adorar al sol, luna y estrellas. Uriel también enseñó a Enoc sobre los ángeles de las estaciones. Hay 4 arcángeles que supervisan primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación tiene propósito espiritual. Primavera es tiempo de siembra, verano de crecimiento, otoño de cosecha, invierno de descanso. Eclesiastés 3. Uno dice que hay tiempo para todo. Los vientos también están organizados. 4 vientos principales, norte, sur, este, oeste. Cada uno controlado por ángeles específicos. Apocalipsis 7. Uno menciona 4 ángeles de pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Tienen poder para desatar destrucción cuando Dios ordene. Enoc aprendió que toda la creación está interconectada. El sol afecta el clima afecta las cosechas afectan la sociedad. Todo funciona en sincronía perfecta. Cuando la humanidad se rebela, la creación sufre. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime a una esperando la redención. Enoc vio que en el futuro el orden celestial cambiaría. Isaías 13:10 profetiza que las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto sucederá durante la tribulación final. Será señal del juicio inminente. Pero después vendrá restauración total. Isaías 30:26 dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. En la nueva creación, todo brillará con gloria restaurada. Apocalipsis 21:23 revela que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. El libro de las luminarias enseñó a Enoc sobre el orden divino. Dios no es caótico. Todo tiene su lugar, su tiempo, su propósito.
Los humanos deben vivir con esta misma intencionalidad. Cada día es regalo, cada momento es oportunidad. Vivir alineado con el orden divino trae bendición. Vivir en rebelión trae destrucción. Pero esta no era la visión más importante que recibiría. Capítulo 9. La visión del juicio final. Apocalipsis 20:11 describe un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Enoc vio este trono siglos antes de que Juan escribiera Apocalipsis. En este capítulo exploraremos la visión más aterradora que Enoc recibió: el juicio final de toda la humanidad. Veremos quién se salvará y quién se perderá. Y entenderemos que este día viene inevitable, porque Dios es paciente, pero su paciencia tiene límite. Enoc fue transportado al final de los tiempos. Vio la tierra devastada por juicios previos, las naciones destruidas, los reinos caídos, los cielos enrollándose como pergamino. Isaías 34:4 profetiza esto: todo el ejército de los cielos se disolverá, los cielos se enrollarán como un libro. Entonces apareció el gran trono blanco, tan inmenso que llenaba toda visión, tan brillante que no había sombras. El que se sentaba en él tenía rostro de fuego insoportable. Era el Hijo del Hombre en su rol de juez. Le había sido dado todo juicio. Juan 5:22 confirma que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Delante del trono se abrió el mar. Apocalipsis 20:13 dice que el mar entregó los muertos que había en él. Enoc vio miles de millones saliendo de las aguas, personas que murieron ahogadas, marineros perdidos, víctimas de tsunamis, todos resucitando para juicio. La muerte y el Hades también entregaron sus muertos. Las tumbas se abrieron en toda la tierra. Desde Adán hasta el último humano todos se levantaban, los cuerpos reconstruyéndose desde polvo, huesos conectándose, carne formándose, espíritus reuniéndose con cuerpos, una resurrección masiva aterradora. Todos comparecían ante el trono, reyes y mendigos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, religiosos y ateos. No había excepciones. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12 describe estos libros. Contenían registro de cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Nada oculto, nada olvidado. Las cámaras de seguridad más avanzadas no capturan lo que estos libros registran. Mateo 12:36 advierte que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Enoc vio personas intentando justificarse, argumentando que eran buenos, que ayudaban a otros, que nunca mataron ni robaron, pero sus obras eran comparadas con el estándar perfecto de Dios. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ninguna obra humana alcanza la gloria de Dios. Otros reclamaban religiosidad. Decían: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús les respondía: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23 registra estas palabras terribles. Religión sin relación no salva. Entonces fue abierto otro libro, el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Enoc vio nombres siendo buscados, algunos encontrados, otros ausentes. Los que estaban escritos gritaban de alivio, los que no lloraban desesperados. Los salvos no eran perfectos, tenían pecados registrados en los otros libros, pero sobre sus nombres estaba escrita una palabra: sangre. La sangre del Cordero cubría sus pecados.
Primera de Juan 1:7 promete que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta era su única defensa, su única esperanza. Enoc vio categorías de personas juzgadas. Los que nunca escucharon el Evangelio eran juzgados según la ley escrita en sus corazones. Romanos 2:15 explica esto. Su conciencia daba testimonio. Si vivieron según la luz que tenían, había misericordia. Pero pocos pasaban esta prueba. La mayoría había suprimido su conciencia. Los que escucharon pero rechazaron enfrentaban juicio más severo. Lucas 12:48 dice que al que mucho se le da mucho, se le demandará. Estos no tenían excusa. Conocían la verdad y la rechazaron. Su castigo sería mayor. Los que persiguieron a creyentes enfrentaban venganza divina. Segunda de Tesalonicenses 1:6 promete que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los falsos maestros recibían condena especial. Santiago 3:1 advierte que los maestros recibirán juicio más riguroso. Enoc vio líderes religiosos que engañaron a millones, predicadores de prosperidad que robaron a pobres, profetas falsos que desviaron almas. Su castigo hacía temblar. Los que abusaron de niños enfrentaban ira directa de Cristo. Mateo 18:6 dice que mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Enoc vio este juicio ejecutándose. Era terrible de presenciar. Después del juicio de humanos, vino el juicio de ángeles. Primera de Corintios 6:3 pregunta: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los ángeles caídos fueron traídos ante el trono. Los vigilantes que Enoc vio en prisión fueron liberados temporalmente para sentencia final. Satanás mismo fue juzgado, el acusador de los hermanos, el príncipe de este mundo, el padre de mentira. Toda su maldad fue expuesta. Cada alma que engañó, cada vida que destruyó, cada plan que arruinó. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 llama a esto la muerte segunda. Enoc vio estas entidades personificadas, destruidas para siempre. Primera de Corintios 15:26 profetiza que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En la nueva creación no habrá más muerte. Los perdidos fueron llevados al lago de fuego. Sus gritos llenaban el aire. Suplicaban otra oportunidad. Pero el juicio era final. El tiempo de misericordia había terminado. Marcos 9:48 describe este lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es existencia eterna sin Dios, sin esperanza sin fin. Esta visión destrozó a Enoc. Lloró por días. Rogó a Dios que salvara a tantos como fuera posible. Entendió la urgencia de su mensaje. Por eso predicaba con tanta pasión. Por eso advertía sin cesar. Porque había visto el destino de los que rechazan a Dios. Y ahora su mensaje final debía resonar a través de las edades. Capítulo 10. El mensaje de Enoc. Para este tiempo, Judas 1:14 cita directamente la profecía de Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc profetizó hace milenios, pero su mensaje es para hoy. En este capítulo descubriremos qué nos dice Enoc en este tiempo, cómo aplicar sus visiones a nuestra vida y por qué su advertencia es más relevante que nunca. Porque vivimos en días similares a los de Enoc antes del diluvio. Enoc vivió en una época de corrupción total. Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha.
todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Hoy vemos corrupción similar, violencia en las calles, inmoralidad celebrada, verdad rechazada, bien llamado mal y mal llamado bien. Jesús comparó los últimos días con los días de Noé. Mateo 24:37 dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué caracterizaba esos días? Gente comiendo, bebiendo, casándose. Vida normal ignorando las señales. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Enoc advirtió, pero pocos escucharon. Hoy predicadores advierten, pero pocos escuchan. La mayoría está distraída. Entretenimiento, redes sociales, trabajo. Las cosas del espíritu parecen irrelevantes, pero el juicio viene tan seguro como vino el diluvio. El mensaje de Enoc era caminar con Dios, no simplemente creer en Dios, no solo asistir a servicios religiosos, sino caminar con Él, comunión diaria, conversación constante, obediencia inmediata. Esto es lo que los separó de su generación. Caminar con Dios requiere tiempo. Vivimos en época de prisa, agendas llenas, días ocupados. Pero si no hay tiempo para Dios, no hay verdadero cristianismo. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana cuando aún estaba oscuro para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Caminar con Dios requiere obediencia. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Enoc no solo recibió revelaciones, las obedeció, predicó aunque lo rechazaran, escribió aunque lo criticaran, advirtió aunque lo ignoraran, hizo lo que Dios mandó. El mensaje de Enoc incluía advertencias sobre ángeles caídos. Efesios 6:12. Recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados potestades. Enoc desenmascaró estas fuerzas. Hoy debemos hacer lo mismo. Reconocer que detrás de sistemas malvados hay poderes demoníacos. Enoc enseñó sobre los Nefilim, gigantes que corrompieron la tierra. Hoy tenemos Nefilim espirituales, corporaciones gigantes que controlan economías, gobiernos gigantes que oprimen personas, ideologías gigantes que esclavizan mentes. Son diferentes en forma pero similares en función. Enoc proclamó juicio venidero. Segunda de Pedro 3:10 dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Estamos listos? El mensaje de Enoc ofrecía esperanza. En medio del juicio hay salvación. En medio de la ira hay misericordia. Para los que caminan con Dios hay escape. Enoc mismo fue ejemplo. Hebreos 11:5 dice que por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado antes del juicio. Esto prefigura el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17 promete que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Los que caminan con Dios no experimentarán la ira venidera. Enoc escribió para múltiples generaciones. Sus libros fueron preservados. Algunas tradiciones los consideran escritura, otros los ven como históricos, pero todos reconocen su valor profético. Judas lo cita con aprobación. Pedro hace referencia a sus enseñanzas. Los padres de la iglesia lo estudiaban. El mensaje de Enoc nos llama a santidad. Primera de Pedro 1:16 cita a Dios: sed santos, porque yo soy santo. No podemos caminar con Dios viviendo en pecado. No podemos tener comunión con luz mientras andamos en tinieblas. Se requiere separación del mundo. Enoc nos enseña sobre el tiempo, no desperdiciarlo.
Efesios 5:16 dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día podría ser el último. Cada momento es oportunidad para avanzar el reino. Vivir con urgencia, pero no con ansiedad. Enoc nos muestra que lo imposible es posible. Caminar con Dios hasta ser trasladado sin morir. Esto parece fantasía, pero Dios busca personas dispuestas a creer lo imposible. Marcos 9:23 dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Creeremos? El mensaje de Enoc es fe activa. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no fe pasiva que solo cree, fe activa que obedece. Enoc creyó y actuó. Nosotros debemos hacer lo mismo, creer las promesas y vivir según ellas. Enoc nos advierte contra conformarnos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La presión del mundo es intensa, conformarse es fácil, pero los que caminan con Dios resisten, se mantienen fieles aunque cueste. El mensaje final de Enoc es esperanza. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo, no importa cuán corrupta la sociedad, los que caminan con Dios tienen futuro glorioso. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este mundo no es nuestro hogar. Vamos hacia algo mejor, y el testimonio de Enoc nos muestra cómo llegar allí. Capítulo 11. Caminar. Con Dios. La invitación eterna. Génesis 5:24. Simplemente dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 13 palabras en español que contienen misterio profundo. La mayoría lee esto y sigue adelante. Pero esta frase es invitación para cada creyente. En este capítulo final exploraremos qué significa caminar con Dios. Cómo comenzar esta jornada y hacia dónde nos lleva, porque este es el propósito central de la existencia humana. Caminar implica movimiento intencional. No es estar parado, no es correr frenéticamente, es avance constante paso a paso. Enoc no fue trasladado el primer día. Génesis 5:22 dice que caminó con Dios 300 años, 3 siglos de comunión diaria, 3 siglos de obediencia progresiva, 3 siglos de crecimiento espiritual. La primera pregunta es, ¿cómo comenzar? La respuesta es decisión. Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Debe haber acuerdo entre Dios y nosotros. Esto requiere arrepentimiento, admitir que hemos caminado nuestro propio camino. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es cambio de dirección. Metanoia en griego significa cambio de mente. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Convertirse es volverse hacia Dios, comenzar a caminar en su dirección. Después del arrepentimiento viene la fe. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe no es creer que Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. Fe es confiar en Dios lo suficiente para obedecerle. Enoc tuvo esta fe. Hebreos 11:5 dice que por fe Enoc fue traspuesto. Su fe lo llevó a caminar. Su caminar lo llevó a ser trasladado. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo fe expresada en obediencia diaria. Caminar con Dios requiere conocerlo. No puedes caminar con extraño. Juan 17:3 define vida eterna como conocer a Dios y a Jesucristo. Conocimiento no es información, es relación. Es pasar tiempo juntos, escucharlo en su palabra, hablarle en oración, experimentar su presencia. La palabra de Dios es esencial. Josué 1:8 dice que el libro de la ley no se apartará de tu boca,
sino que meditarás en él día y noche. Enoc no tenía Biblia escrita, pero tenía revelación directa. Nosotros tenemos ventaja. Tenemos escritura completa. 66 libros de revelación divina. No hay excusa para no conocer a Dios. Meditar en la escritura es diferente a leerla. Salmo 1:2 habla del hombre bienaventurado que en la ley del Señor medita de día y de noche. Meditar es rumiar, pensar profundamente, permitir que la verdad penetre hasta el corazón, transformar conocimiento en sabiduría. La oración es conversación con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día. Significa mantener conciencia continua de la presencia de Dios, hablarle durante el día, consultarle en decisiones, agradecerle por bendiciones, confesarle pecados inmediatamente. Enoc era hombre de oración. Sus visiones vinieron en momentos de comunión profunda, sus revelaciones durante tiempo en la presencia de Dios. No podemos esperar caminar con Dios si no hablamos con Él regularmente. Caminar con Dios implica ir a su ritmo, no adelantarnos, no quedarnos atrás. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él conoce el camino. Debemos seguirlo. A veces Dios camina lento. Nos frustramos queriendo respuestas rápidas. Pero Dios desarrolla paciencia. Isaías 40:31 promete que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es tiempo perdido, es preparación necesaria. Otras veces Dios camina rápido, nos pide pasos de fe que asustan. Abraham dejando su tierra, Moisés confrontando a Faraón, Josué cruzando el Jordán. Cuando Dios acelera, debemos mantener el paso. Josué 3:3 dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Caminar con Dios significa dirección correcta. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra intuición nos falla, nuestro razonamiento es limitado, pero Dios ve el final desde el principio. Isaías 46:10 afirma que Él anuncia lo por venir desde el principio. El camino con Dios no siempre es fácil. Jesús dijo en Mateo 7:14: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto no significa miserable, significa enfocado, sin distracciones, sin desviaciones, caminando directamente hacia el destino. Habrá oposición. Primera de Pedro 5:8 advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás odia a los que caminan con Dios. Intentará desviarlos, desanimarlos, destruirlos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Habrá soledad. Enoc era diferente a su generación. Los que caminan con Dios siempre lo son. El mundo no entiende. La familia critica. Los amigos se alejan. Pero Hebreos 13:5 promete: no te desampararé ni te dejaré. Dios siempre está con los que caminan con Él. Habrá recompensa. Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Enoc fue trasladado, no vio muerte, fue llevado directamente a la presencia de Dios. Esta es imagen del rapto. Los que caminan fielmente serán arrebatados. Pero aun si no somos trasladados físicamente, hay recompensa eterna. Primera de Corintios 9:25 habla de corona incorruptible. Apocalipsis 2:10 promete corona de vida. Segunda de Timoteo 4:8 menciona corona de justicia. Los que perseveran reciben recompensa que nunca se desvanece. El destino final del camino es glorificación. Romanos 8:30
dice que a los que justificó a estos, también glorificó. Seremos transformados. Primera de Juan 3, 2 promete que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nuestros cuerpos mortales se volverán inmortales. Nuestras mentes finitas comprenderán lo infinito. Caminar con Dios transforma el tiempo. Para Enoc, 300 años no fueron carga, fueron privilegio. Cada día era oportunidad de conocer más a Dios. Cada año profundizaba la comunión. El tiempo dejó de ser enemigo y se volvió amigo. El mismo principio aplica hoy. Cuando caminamos con Dios, el tiempo se redime. Efesios 5:16 habla de redimir el tiempo. Cada momento tiene propósito. Cada experiencia enseña. Cada prueba fortalece. Nada se desperdicia. La invitación está abierta. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios espera, no fuerza, respeta nuestra voluntad, pero anhela caminar con nosotros como caminó con Enoc. La pregunta final no es si Dios caminará con nosotros. Él está dispuesto. La pregunta es si nosotros caminaremos con Él. ¿Tomaremos la decisión? ¿Daremos el primer paso? ¿Mantendremos el ritmo día tras día, año tras año? Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 lo garantiza. Enoc caminó y desapareció. Nosotros podemos caminar y ser transformados. La misma invitación que recibió está disponible hoy. El mismo Dios que lo acompañó nos acompaña. El mismo destino glorioso nos espera. Solo debemos dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que un día ya no caminemos en tierra sino en gloria. Esa es la promesa. Ese es el destino. Ese es el llamado. Caminar con Dios hasta llegar a casa.